el proyecto de ley en el Congreso avanza. ¿De qué proyecto de ley hablamos? Del proyecto de ley que beneficiaría a las personas que tienen canceladas sus licencias de conducir por haber manejado en estado de ebriedad. ¿Qué te parece esto, Lorena? Después de todo lo que hemos visto además el fin de semana. A mí me parece una verdad, porque estás hablando, ojo, de darle el brevete al chofer ebrio que causó un accidente, porque la sanción es distinta. Acá no se trata solamente de alguien que se equivocó, pero no mató a nadie, no generó un accidente de tránsito. No solo fue irresponsable para sí mismo sin consecuencias. Estás hablando de, porque a esa persona le quitan el brevete por 1 año, por 2, hasta por 3. La licencia cancelada aplica única y exclusivamente para aquel que borracho generó un accidente grave. A esa persona le vas a dar otra oportunidad para ver si Dios mediante aprendió la lección, para si ya no toma, para si ya no toma y maneja, para ver si no mata a alguien. Claramente es evidente, ¿no? Son leyes que no entiendo cómo llegan al Congreso, quién puede realmente defenderlas. Y por otro lado se nota que no se les ha muerto nadie cercano, que no ha sido ni su madre, ni su esposa, ni su hija la que ha sido atropellada y asesinada por un chofer borracho, porque yo no entiendo cómo puedes salir. En vez de defender a la víctima, defiendes al victimario. Mañana no quieren hacer una ley contra los extorsionadores, contra los delincuentes, también para sacarlos de la cárcel, porque la verdad, el Congreso está al revés. El proyecto de ley, Lorena, te comento, es del congresista Jorge Flores Ancachi. Ya ha sido aprobado incluso en la Comisión de Transportes del Congreso de la República. Y esto, como ha sido aprobado, en cualquier momento podría pasar a la agenda del Pleno del Congreso. ¿Qué implica esta ley? Implica, como señalábamos, que le podrían devolver, o a alguien que tiene su licencia cancelada por haber manejado en estado de ebriedad, tiene la posibilidad de iniciar nuevamente un trámite hasta julio del 2027 para poder recuperar su licencia de conducir. Y esto a propósito del caso, como te decía Lorena, que nos ha generado indignación además el fin de semana. El vigilante que falleció en Trujillo, y te escuchaba además hace unos instantes mostrarte indignada por esta situación. ¿Por qué? Porque aquí, pese a que el señor estaba bastante grave, la Fiscalía no solicitó algún tipo de medida restrictiva. Ella tenía libertad con comparecencia, si bien es cierto, pero no habían solicitado para ella la prisión preventiva. Ahora, la tipificación del delito penal en este caso ha cambiado, como además lo reportaba nuestro compañero desde esa zona. En la tipificación del delito era lesiones culposas. Pero ¿qué pasa? El rango de prisión para este delito era de 4 a 5 años. Esto, por ello, es que no se ha solicitado prisión preventiva porque no se ha podido, porque hasta que se haya hecho esta modificación de la ley, mejor dicho, hasta antes del decreto 1585, lo que podían hacer las personas era solicitar prisión preventiva, o lo que podía hacer el Ministerio Público era solicitarla, pese a que el rango de la pena sea de 4 años. Pero el Congreso modificó este decreto y ahora es con el rango de 5 años a más. Esto significó que no puedan solicitar prisión preventiva, y esta modificación fue de la ley 1585, que además fue hecha por el Congreso de la República desde el año pasado. Es decir, para que no se pueda solicitar prisión preventiva cuando sea un delito cuya pena sea mayor a 5 años. Y esto es lo que ha sucedido en este caso. El fiscal de esta zona incluso ayer conversó con nuestros compañeros de Sol TV, nuestros aliados, recordemos, y el fiscal Jovan Valladares lo que ha señalado es que él ha dado esta explicación, Lorena, que no podía solicitar prisión preventiva puesto que el rango de la pena era por lesiones culposas. Ahora que ha fallecido el vigilante, la tipificación cambia a homicidio culposo, pero todavía no saben cómo van a hacer, si van o no a solicitar la prisión preventiva. Pero queda claro que no lo van a hacer, porque nos decía Antonio que están solicitando 5 años. Ojo, la norma de homicidio culposo agravado, ¿por qué es agravado? Porque está bajo los efectos del alcohol.
Y es agravado porque tenías tu brevete vencido, caduco hace 4 años. No es simplemente un detalle menor. No es que se te venció la semana anterior, el mes anterior. Estás hablando de 4 años. En 4 años no mires tu documento, eres un tremendo irresponsable. Claro. Además, estás borracho. Lorena, ahora lo que dice el fiscal es, pero no pudimos pedir la prisión preventiva porque eso no son agravantes, porque manejar sin licencia de conducir no es un delito propiamente, es lo que señala. Pero según el Código fiscal. Penal acá, el artículo 111 del Código Penal, en la tipificación se considera homicidio culposo agravado. La pena va de 4 a 8 años de cárcel efectiva. Se considera la ebriedad como un agravante de la imprudencia. Entonces, no es cierto. Si tú el le... estado de ebriedad sí es una... Pero le están poniendo 5 años. Podrían ir a 8 y con 8 podrían pedir prisión preventiva. Porque acá no... Sí podrían. Porque acá no se trata solamente de meter preso a todos y ser, vamos con la venganza, vamos por la cárcel. Se trata de ser y aprender a ser responsables de nuestros actos de manera directa o de manera indirecta. Porque de manera indirecta, aquel que mañana decida ir a manejar borracho, lo va a pensar, porque se va a acordar de este caso, de esta chica que terminó presa por hacer exactamente eso. Tiene que ser disuasivo. ¿Qué te parece, Lorena, si escuchamos al fiscal Ayoban Valladares, que es fiscal coordinador del módulo de flagrancia? Ojo que esta entrevista se dio minutos antes u horas antes de que se haya conocido el fallecimiento del vigilante. Cuando tenías la otra tipificación. Claro, vamos a escuchar la explicación que él da al respecto a esto y por qué no solicitó la prisión preventiva. Vamos a ver. Teniendo en cuenta que el delito de lesiones culposas se encuentra previsto en el artículo 124, último párrafo, esto es, tiene una sanción de 4 a 6 años, era imposible pedir una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Por eso es que solicitamos la comparecencia con restricciones. Y no es porque el Ministerio Público de manera unilateral haya decidido, no porque la norma así está. Para que se pida una prisión preventiva, la pena mínima de un delito no debe pasar el umbral de los 5 años. Este es como pena mínima de la prognosis de la pena. En este caso, la pena era 4 años y no podemos solicitar y atentar el principio de legalidad. Además, no habían otras circunstancias, otros delitos que puedan agravar y superar esta pena de 5 años para poder solicitar una medida tan gravosa como la prisión. Ahí está. Pero no es verdad, porque cuando dicen no había otros delitos, sí había el delito de manejar en estado de ebriedad, que solo ese delito tiene 3 años y sí podía sumar, 5 más 3 suma 8. Entonces, que el fiscal no nos venga a contar el cuento tampoco, porque cuando la fiscalía quiere, por la sinrazón, pide prisión preventiva, porque finalmente lo evaluará el Poder Judicial. Pero además, ¿cómo se explica ese parte policial que dice que el vigilante no tenía lesiones producto de un atropello, sino de una caída de altura? ¿Qué caída de altura sucedió? ¿Por qué la Fiscalía no está investigando por, eso es que de manera por omisión? No se activa el SOAT, además, para atender a... Entonces, ¿por qué la Fiscalía no está abriendo investigación por una presunta alteración, por una presunta sospecha de corrupción? Porque ¿cómo puede ser posible que una persona, que gracias a Dios hay un video, porque si no nadie creería, no se activó el SOAT, entonces omisión a asistencia? Cuando la Fiscalía quiere sumar delitos, los encuentra, los saca debajo de la tierra. Entonces, de verdad que el fiscal, mejor calladito, te ves más bonito. Y vamos a ver qué dice después, posteriormente a ello, porque ya ahora se conoce el fallecimiento del vigilante, ya nuestro corresponsal ha estado dando detalles sobre este tema, pero ahora ¿qué va a decir la Fiscalía? ¿Qué es lo que va a solicitar? Y vamos a ver qué es lo que pasa con este caso en los próximos días. Antes de cerrar el tema, algunas estadísticas. 513.000 accidentes de tránsito se han registrado en el 2025. Y en lo que va del 2026, 159. Si bien no todos, por haber manejado en estado de ebriedad, hay accidentes de tránsito registrados en nuestro país, registrados además en la capital y en otras ciudades del país, que muchas veces además quedan sin investigación, quedan sin aquí un proceso adecuado para ellos, Y eso es lo que pasa lamentablemente también, Pero eso es triste porque vemos que lamentablemente en nuestras pistas hay muchísima impunidad. La ley aplica para algunos y no aplica para otros. La ley es drástica, suele ser además drástica no solamente sobre a quién atropellaste, a quién mataste, quién era la víctima, quién era el victimario, sino también qué tanta presión mediática exista, porque lamentablemente el Ministerio Público actúa mucho
o el Poder Judicial en relación a los casos que son más visibles, que se genera indignación popular frente a aquellos que quizá no tienen esa misma visibilidad. Y ese es un gran problema, además, en nuestro país. Como bien menciona, si no hubiera este video de lo que ha sido el atropello, en realidad aquí se hubieran quedado solamente con la versión de la persona viva, finalmente, quien señalaba que no lo había atropellado, sino que había caído hacia otro Pero ¿dónde lado, está la investigación por obstrucción? Conducir en estado de ebriedad, ahora tienes un homicidio culposo. De verdad, no entiendo cómo todos esos elementos no generan investigación. Porque además, si estás hablando de una posible investigación por obstrucción, hay riesgo, ya no solo de fuga, sino hay riesgo de obstaculización. que sí podría ser un elemento para dar una prisión preventiva, como hemos visto además en otros procesos penales. Y aquí también hacer un llamado, Lorena, al Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con esta ley que ya ha sido aprobada en la Comisión de Transportes y Comunicaciones? Esto automáticamente pasa a la agenda del Pleno del Congreso. Y esto es lo que deberían ver bien los congresistas ahora, además, que no están yendo al Pleno, que cada uno ya está, los que han sido reelegidos estaban en campaña y los que no han sido reelegidos ya a veces ni van al Congreso, todos se conectan de manera virtual. ¿Qué va a pasar en esta sesión de Pleno donde se vea este proyecto de ley? De verdad que es triste porque este Congreso ha dejado demasiado que desear y ya con estas últimas normas que terminan dejándonos son aún más terribles las consecuencias que se producen. Porque, por ejemplo, podrían poner a debate eliminar de manera definitiva la virtualidad en el Congreso, que genera un fracaso en el debate, en la generación de ideas y en el ir a trabajar. Porque con el dinero que se le paga a los congresistas, que además se les paga por instalarse en Lima, el hecho de que no puedan ir a trabajar, a pesar de todos los despachos, asesores, asistentes, sillones, mesas, computadoras y todas las joyerías con las que tienen, es increíble que de verdad ni siquiera se conecten, que ni siquiera el requisito mínimo de esa reunión virtual sea con cámara prendida. Ni siquiera eso se les puede exigir, pobrecitos. Vamos a ver lo que pasa próximamente en el Congreso de la República, pero vamos